social que atañen a la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, los cuales son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Se acuerda: A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y artículo 41 del Acta 108/2020, abrir cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Vivanco y pedirle informe que deberá evacuar dentro del término de 20 días corridos sobre los siguientes hechos. 1. Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. 2. Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de las causas de consorcio Velas Movitec SPA con Codelco. 3. Intervención en nombramiento de ministros y ministras de Cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio. 4. Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio. 5. Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de esta Corte, antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado. 6. Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses. B. Atendida la gravedad de los hechos expuestos precedentemente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acta 108/2020, se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión de todas las funciones propias e inherentes al cargo de ministra de la señora Vivanco Martínez durante la tramitación del cuaderno de remoción. Notifíquese la presente resolución a la señora Vivanco Martínez personalmente por el señor secretario. Háganse las comunicaciones legales. AD 1281-2024. Muy buenas tardes. Vamos al presidente de la Corte Suprema entregar la resolución del Pleno de la Corte, el máximo tribunal de nuestro país, enfático, claro, preciso. Pamela Araya, y también estamos con Ignacia Jiménez de Tribunales, lo dijo Ricardo Blanco. Se abre un cuaderno de remoción contra Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, ex vocera de ese estamento. Se le pide un informe en 20 días respecto a varios puntos que pone, 6 puntos que pone Ricardo Blanco: interferencia en nombramiento de fiscal nacional, de algunos conservadores de bienes raíces, irregularidades en causas judiciales, intervención en nombramiento de ministros, intromisión en causas, entrega de información de causas, concertación para obtener el nombramiento de miembros. Ignacia Jiménez, vamos contigo también. Se dictamina finalmente, ya es oficial, la medida cautelar de suspensión de todas sus funciones durante la tramitación del cuaderno de remoción. Claro y directo, Ricardo Blanco, respecto al futuro de Ángela Vivanco. Ignacia Jiménez, vamos contigo. Un hecho inédito en los últimos 20 años, por lo menos desde el año 2001, que no se remueve a un ministro de la Corte Suprema por parte de sus compañeros. La sanción iniciada ahora ya, el sumario por parte, después de este anuncio del presidente de la Suprema en contra de Ángela Vivanco, fue bastante duro y claro en esta declaración. Ustedes lo escuchaban, dice: por interferir en el nombramiento de ministros, por intervención en causas, por haber estado en estas conversaciones también, participando en esta intervención con el abogado Luis Hermosilla, lo mencionó en más de una oportunidad, por su intervención en nombramientos de ministros de Cortes, en la designación de salas de la Corte y en justamente recomendaciones procesales que se hacían al abogado Luis Hermosilla y que se ha decidido
decidido abrir este cuaderno de remoción en contra de Ángela Vivanco, que la va a mantener suspendida de su cargo desde hoy hasta que se tome esta determinación. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Que sean los propios compañeros de la ahora suspendida ministra Ángela Vivanco que determinen su continuidad como ministra de la Corte Suprema. Esto ya se había adelantado durante la mañana, fue un pleno extraordinario bastante largo que llevó incluso a suspender el funcionamiento del resto de las salas de la Corte Suprema. Partió eso de 1:15 para las 9 de la mañana, según lo que nos comentaban en algún momento, también un pleno bastante tenso al interior de acá del Palacio de Tribunales, donde se tuvo que tomar esta decisión y redactar la declaración que ustedes recién escuchaban, que termina finalmente por ratificar esta decisión del Pleno de suspender a Ángela Vivanco e iniciar un cuaderno de remoción en su contra. Nosotros estamos atentos acá ¿Nacha? en los pasillos del Palacio de Tribunales a la salida del resto de los ministros. Andrés, dime. Sí, esto hay que recordar a quienes nos ven en Canal 24 Horas, que esto va en paralelo a todo lo que hemos estado revisando también durante la jornada. Tú reporteas a diario los temas políticos, estás en tribunales. Esto es la decisión de la Corte Suprema. En paralelo están las atribuciones que pueda tener el presidente, en paralelo son las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, que ya uno va viendo la temperatura en el Congreso que va tomando forma una eventual acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Son caminos en paralelo, las medidas que está tomando cada poder del Estado respecto a la suerte, en este caso en particular, de Ángela Vivanco. Sí, tiene dos caminos distintos. Un punto es lo que acaba de determinar sus propios compañeros de la Corte Suprema, que tiene que ver con lo que es este cuaderno de remoción, y otro es lo que vaya a pasar en el Congreso, porque justamente tiene que ver si es que se presenta o no esta acusación constitucional en su contra, que a todas luces ya tendría las firmas de distintas bancadas, de distintos parlamentarios que ya habrían estado por respaldar una acusación constitucional en su contra, que es otro camino para ir por la remoción de un ministro de la Corte Suprema. Y distinto también es la otra atribución que puede tener el presidente de la República para solicitar que sean los propios compañeros de la Corte que final de cuentas vean su continuidad acá en el máximo tribunal. Remoción que ya ha iniciado, proceso de remoción que ya ha iniciado a final de cuentas de forma autónoma por decisión de los propios compañeros de Ángela Vivanco en el pleno de este máximo tribunal. Un pleno, Andrés, que hoy día de manera extraordinaria, no es muy habitual que sea el propio presidente de la Corte Suprema el que haga las vocerías, y que hoy día asume finalmente él el rol de hacer esta vocería, uno, por la importancia de esta decisión, y otro punto, porque la propia vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Velo, está de vacaciones, entonces tampoco estaba ella para realizar esta vocería, que termina a final de cuentas dando cuenta de este cuaderno de remoción con periodo de suspensión para Ángela Vivanco. Nosotros estamos, Andrés, en un extremo del Palacio de Tribunales a la espera de lo que vaya a ser la retirada del resto de los ministros. Habían 16 en total hoy día al interior del Pleno, incluyendo al presidente de la Corte. Ya se retiró del interior de la sala el ministro Mario Carroza, que lo vimos pasar a la distancia hacia su oficina. Nosotros vamos a quedarnos pendientes acá en el Palacio de Tribunales. Sí, una trayectoria de Ángela Vivanco en la Corte Suprema que no ha estado exenta de polémica. Tú lo mencionabas antes también, sus primeras, cuando se le menciona a su pareja, cuando salta el caso Audios, también en la polémica por la ley corta de ISAPRES, con la ley corta de ISAPRES, su interpretación respecto a decisiones de la Corte Suprema, respecto también al futuro de las ISAPRES. Vamos a ir a otro punto del Palacio de Tribunales, vamos a conectar con Pamela Araya, con más reacciones con todo lo que está pasando en Palacio de Justicia respecto a esta decisión de abrir este cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema. Pame, vamos contigo. Sí, que es básicamente un proceso de expulsión que tiene que ser definido por quienes integran la Corte Suprema. Ya lo decía el presidente del máximo tribunal en una declaración en la que no se aceptaron preguntas y en la que se daba cuenta entonces de el inicio de este proceso, y que en este caso la ministra Vivanco tiene 20 días para responder una serie de consultas que se le van a hacer, porque acá lo que se dice es que se tiene que indagar todo lo relacionado con la afectación a la independencia, también a la probidad y otros puntos. Entre ellos está, por ejemplo, lo que tiene que ver con intervención al nombramiento de ministros en la Corte Suprema, esto relacionado con Hermosilla, intromisión en causa de tramitación
en la Corte con Hermosilla. Entrega de información sobre causas de Carabineros a la tercera sala y que esto todavía no era público. Conversaciones con miembros también a propósito del nombramiento de jueces y dice, atendida la gravedad y conformidad a la ley, se dispone la medida de suspensión de todas sus funciones. Hay que recordar que Ángela Vivanco hoy tenía día libre, se había tomado un día administrativo y lo mismo iba a hacer para el día viernes. Mañana entonces volvía a sus labores, sin embargo eso ya no va a ser así, ya lo decía el presidente de la Corte Suprema que se suspende ella en su ejercicio, es decir, no puede cumplir ninguna de las labores que estaba realizando hasta el minuto. Son 20 días para que se pueda entregar este informe, pero lo cierto es que ya está abierto este proceso de expulsión, que es el cuaderno de remoción, entonces que es la herramienta que tiene la Corte Suprema al momento entonces de tener que sacar, podríamos decir, a un miembro del máximo tribunal, en este caso, y ya lo decía incluso en un despacho anterior, se los decía a ustedes Ignacia Jiménez, que tiene que ver con que la suspensión no se daba desde el año 2001, también con uno de los magistrados, se repite entonces la historia, son los Correa Ulo, finalmente en el Poder Judicial respecto de los chats que se dieron a conocer a través de CIPER en el marco del caso Audios, entonces donde se daba cuenta incluso de cuando hablan de esta intromisión, quizás también es cuando se le pide por parte de Hermosilla a Vivanco que pueda estar presente en una sala, en una causa que era de interés, en este caso del Ministerio del Interior, donde el abogado ahí era asesor. Pamela Araya, seguimos conectados contigo, también con Ignacia Jiménez desde el Palacio de Tribunales, Palacio de Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes.